Hoy quiero continuar, prometí al pastor que voy a tocar unos temas de familia y posiblemente a partir de mañana o el miércoles tendremos algunos temas que alusivos al hogar, a la familia, porque es parte de nuestra religión, es parte de la vida cristiana, es parte de la iglesia el tener un buen hogar, tener una buena familia. Y esta es una de las partes en la que he tratado de especializarme porque siento que es una gran necesidad a nivel mundial que tenemos con el tema de la familia. Déjeme decirle que yo me jubilé empezando el 2019, no porque no tenía fuerza para trabajar, no porque la administración no quería que yo me jubilara, pero desde hace muchos años hemos estado trabajando con familia, nos han estado invitando para diferentes países y muchas veces no alcanzábamos a responder a todas las invitaciones por la responsabilidad del distrito. Y entonces me jubilé para fortalecer 3 áreas de la iglesia, que por supuesto dependo de que me invite, pero una es acerca del hogar. Yo creo que la iglesia, la sociedad está formada por familia y tenemos una gran necesidad, tenemos gente preparada en esa área, pero con muchas responsabilidades que no pueden dedicar todo el tiempo necesario para fortalecer los hogares. Segundo, el liderazgo de iglesia. Estoy preparando un libro que me pidió Andrew University para el área del liderazgo de iglesia, pues no tenemos mucho material en ese sentido y muchos hermanos podrían hacer mucho mejor y muchas veces no quieren aceptar un cargo porque no saben cómo dirigirlo, qué hacer. Y estamos preparando un material precisamente y las iglesias que nos han estado invitando hemos estado ayudando para cómo formar el liderazgo, instruir ancianos, diáconos, diaconisa, vida familiar, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, la mayordomía. Vamos a tener 2 temas sobre mayordomía. La mayoría de los hermanos cuando oyen hablar de mayordomía piensan en el signo de dólares. Pero mayordomía no es sinónimo de dinero. Mayordomía, de acuerdo a la explicación que se da, es la administración correcta de todos los dones que Dios nos da. Y entonces, cuando nosotros podemos entender lo que significa mayordomía, entonces vamos a ser mejores cristianos, vamos a ser mejores miembros de iglesia, mejores líderes de iglesia y va a haber suficiente dinero para la administración de la obra de Dios. Porque dinero está. Lo que pasa es que está ubicado en la mano de ustedes, en lugares incorrectos. Pero vamos a hablar de algunos temas que tienen que ver con mayordomía a partir del miércoles, posiblemente, porque mañana quiero presentar otro tema. Bien, hermano, hoy quiero hablar de un tema muy importante. He estado 2 veces en Israel y los viajes que he hecho a Israel no lo he hecho para turistear, para ir como turista nada más, a pesar de que sí también se aprovecha. Lo he hecho como educativo para prepararme para cuando tengo que presentar las palabras de Dios. Y hemos conocido varias cosas. En uno de los viajes, el primer viaje que hicimos, recuerdo cuando tomamos una embarcación en la ciudad de Tiberia para pasar hacia el otro lado del mar de Galilea, cerca de Capernaum. Cuando llegamos allí, ahí hay un museo muy lindo donde hay una barca que los arqueólogos la sacaron pensando y creen que fue una de las que se usó en los tiempos de Jesús, en la que Jesús cruzó el río, el canal, el mar de Galilea en diferentes ocasiones. Cuando llegamos al otro lado y tomamos de nuevo el autobús, porque nosotros nos fuimos en el barco, pero el autobús se fue por tierra, cruzando por Magdala, de donde venía María Magdalena,
y llegó allá al lugar donde está ese museo, primero que nosotros, porque nosotros dimos un paseo en el mar de Galilea y luego tuvimos una predicación allí. Después en el 2015 me tocó predicar a mí ahí sobre el mar de Galilea. Y cuando llegamos allá, entonces tomamos el autobús y pasamos por el lugar donde Jesús había alimentado, según dice la Biblia, 5,000 hombres, con uno, 2 panes y 3 peces. Y saqué algunas lecciones de allí. Una de las lecciones que quiero compartir con usted ahora fue en la conversación de Jesús con Pedro. Bueno, conversó con los discípulos, hizo una pregunta, pero Pedro contestó. Y yo quiero que hablemos en cierto sentido una continuación del tema de ayer. Bueno, van entrelazados. El versículo clave, el versículo de memoria, hay 2 versículos claves hoy. Uno es Isaías capítulo 40, versículo 31. Ese versículo yo creo que lo tengan en mente allí y que lo marquen con algo para que no se nos vaya, porque lo vamos a ver en un ratito. Pero quiero que fijemos nuestros pensamientos en Juan capítulo 6, Juan capítulo 6, el versículo, ¿qué? El versículo 67, 67, después vamos a ver alguno más. Y dice allí Juan capítulo 6, versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Versículo 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Hermanos queridos, cuando nosotros cruzamos de Tiberia hacia el otro lado del mar de Galilea, llegamos a una área donde, según el guía nos indicó, allí fue que Jesús predicó el sermón del monte. Y allí alimentó a los 5,000. Es una ladera muy bonita, cerca de donde puede verse el mar de Galilea. Y donde quiera que Jesús iba, dice el deseado de todas las gentes, que mucha gente le seguía. Ese día empezaron a llegar gentes, y aunque él hizo el mismo trayecto que hicimos nosotros en una embarcación, dice que se fue, terminó el trabajo del día y se fue hasta aquel lugar. La gente empezaron a llegar de todos los pueblitos pequeños que habían alrededor, incluyendo los pueblos que hay alrededor del mar de Galilea. En el norte de Galilea hay muchos pueblitos y hay asentamientos chiitas de personas que han venido de Irak, de Irán, de esa zona, corriendo a los ataques religiosos. Y hay ahora en este tiempo, en aquel tiempo no había, pero ahora hay unos asentamientos de árabes y de personas que vienen de otro lugar por su creencia religiosa. Según dice el relato bíblico o el relato del espíritu de profecía en la señora White, en el desato a la gente empezó a llegar y empezaron a sentarse, a acomodarse allí de alguna forma. Entonces llegó un momento cuando ya la noche casi empezaba a caer, ya era de tardecita. Se hacen una puesta de sol maravillosa allí al lado del mar de Galilea. Y dice que uno de los discípulos, específicamente Andrés, se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿por qué no despedimos a la gente? Ya es tarde, casi va a oscurecer, hay gente que viene de lejos. ¿Por qué no los despedimos para que puedan ir y conseguir qué comer por ahí en alguna panadería, en algunos de los pueblitos cercanos? ¿Y sabe la respuesta de Jesús? Jesús siempre anda preocupado por la solución de los problemas del ser humano. Y alabado sea su nombre por eso. Él le dijo, denle vosotros de comer.
Y dice que Felipe entonces dijo, maestro, yo creo que tú no estás pensando bien. Y él pensó en torno, cada ser humano piensa normalmente de acuerdo a sus posibilidades, a lo que está en su mano. Y entonces le dice, maestro, 200 denarios de plata no serían suficientes para comprar pan y darle a cada una de la gente que hay aquí para que coma un bocado. Dice el comentario que 200 denarios eran el salario para un año de trabajo de un obrero. Y él dice, eso no daría, no alcanzaría para que cada uno comiera un bocado de pan. Pero a mí me gusta una frase que hay allí en el libro de Juan, donde dice que Jesús le dijo esto por probarlo, porque él sabía lo que era de hacer. Gloria a Dios por ese término. Jesús siempre sabe lo que tiene que hacer para solucionar los problemas del ser humano. Pero hermano querido, muchas veces buscamos soluciones a nuestros problemas por diferentes vías. Consultamos a los adivinos, a la gente, a los astrólogos, Walter Mercado, bueno, ya murió Walter Mercado y a otros. Buscamos por puertas que no necesariamente se van a abrir o no nos van a dar solución. Pero Jesús significaba la solución para todos los problemas de la raza humana. ¿Acaso que no dijo él en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y prometió, y yo le haré descansar? ¿Acaso no le dijo él a Jeremías, Jeremías, clama a mí, capítulo 33, versículo 3, Jeremías 33, 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no sabes? Y así le podría dar tantas citas donde él dijo, como un momento que dijo, permaneced en mí y yo en vosotros, porque separado de mí nada podéis hacer, pero mientras estén unidos a mí, todo es posible. ¿Acaso no dijo Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Hermano, ese día, cuando Felipe y Andrés hablaban con Jesús y él les dijo, denle vosotros de comer. Entonces Andrés tenía un poco de relaciones humanas y ya había investigado, le dijo, maestro, todo lo que tenemos es un jovencito, un muchacho, un chamaco que tiene una merienda. Su mamá ese día, cuando este niño le dijo, mamá, he escuchado que Jesús va a estar en el área y yo quiero conocerle. Su mamá, como las madres siempre están pendientes de sus hijos, ella le preparó un pequeño lunch, se dice aquí en Estados Unidos, una merienda, un desayunito. Y en Israel se come mucho pescado. Hay unos pescaditos pequeños, larguitos, así, muy rico. Y se hace mucho pan. Hay cantidad. Los árabes y los judíos comen mucho pan. Y ella le preparó 2 panes y 3 pececitos de aquello para ponerlo dentro de esos panes y hacer su sandwichito. Así que Jesús le dice, yo me imagino cuando llegaron estos discípulos donde este niño, porque cuando los niños llevan algo suyo que su mamá le ha dado, son cuidadosos, no lo quieren soltar. Pero yo me imagino que le dijeron, mira, el maestro pidió que si tú puedes prestarle tu lunch, hermano, prestarle. Eso significa fe. Ellos sabían que algo iba a ser Jesús que podía devolverle. Hermano, 2 panes y 3 peces para alimentar posiblemente 12, 13, 14, 15 mil personas. ¿Por qué? Porque en las reuniones religiosas siempre habían más mujeres y niños que hombres. Si usted va a un palenque, a una gallera, a un estadio, a un juego de fútbol, o de béisbol, usted va a encontrar mucho más hombres que mujeres. Pero en una reunión religiosa, casi siempre hay más mujeres y niños que hombres. Y dice que alimentó 5,000 hombres, así que yo pienso que habían
13 o 14,000 personas. Y le traen 2 panes y 3 peces. Dice el relato bíblico, aquí en Juan capítulo 6, que cuando se lo trajeron, Jesús lo tomó, alzó sus ojos al cielo, porque siempre debemos mirar hacia arriba. Grabémonos esa frase que la vamos a ver un poco más adelante. Y entonces dio gracias. Y entonces bendijo el pan y le dijo, sirvan, empiecen a servir a la gente. Ya André y Felipe tenían organizado cómo lo iban a hacer. Y empezaron a pasar pan y peces, y venían. Y otros voluntarios se ofrecían para ayudar. Mi hermano dice que aquel día todos comieron después que lo mandaron a sentarse sobre la hierba, sobre el pasto. Y cuando terminaron de comer, subrayen esta partecita, hermano. El cristiano, yo me acuerdo siempre las leyes de los conquistadores, y es dejar más limpio el lugar donde fuimos que como estaba. Jesús le dijo también la economía. Dice que Jesús le dijo, recojan lo que sobró de 2 panes y 3 peces. Y los discípulos lo recogieron. ¿Y saben lo que pasó? Que entre los pedazos que sobraron, llenaron 12 canastas de pan y peces. Hermano, gloria a Dios. Escuché un comentario, yo no estoy 100% seguro de que fue así, pero dice que sobraron 12 canastas de pan y peces, una por cada discípulo, para que ellos llevaran y siguieran repartiendo por donde fuera. Fíjense, mi tema no está sobre la alimentación de los 5,000. Está basada en la respuesta. Dice que terminado el trabajo, si usted lee quizás desde el versículo 52, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos de comer su carne? ¿Por qué? Porque Jesús, después de alimentarlos a ellos, se fue y se metió a la barca y le dijo, vámonos al otro lado. Pero la gente le seguía y fueron por tierra, y cuando él vino a llegar, ya estaban allá mucha gente. Y Jesús empezó a decirle que todos comerían su carne y beberían su sangre. Le dijo, el que no comiere mi carne y bebiere mi sangre, no tendréis vida en vosotros. Y ellos que se pusieron a pensar, pero ¿qué es lo que este hombre está hablando? Hemos estado buscando hacerlo rey de Israel, pero él está hablando ahora de que vamos a comer su carne, como que no entendemos esto. Hermano, aquel día la gente quiso coronar a Jesús rey, porque ellos pensaban, la verdad es que con un líder como Jesús, los problemas del pueblo están resueltos. Un hombre que toma 2 panes y 3 peces y con ello alimenta 10, 12, 15,000 personas, pues no hay necesidad, no hay hambre. Porque cualquier cosa que pase, él puede multiplicarlo, y aunque no hayan buenas cosechas, siempre va a tener que comer. Pero hermanos, ellos decían eso entre sí. Pero cuando él empezó a hablar de que su reino no era de este mundo y de que él moriría y a los 3 días resucitaría, entonces ellos dicen que empezaron, estamos perdiendo tiempo, y empezaron poco a poco a irse. Jesús lo estaba observando, y entonces pensaban que Jesús no había venido para solucionar sus problemas físicos y de alimento. Pero Jesús no había venido a la tierra solo para atender las necesidades, las exterioridades y las necesidades socioeconómicas de la gente, aunque le interesaban también. Él había venido para solucionar los problemas de salvación, los problemas de pecado del ser humano. Pero hermanos queridos, comer panes y peces, o sea, comer la comida física, es importante para el ser humano, y Dios también estaba interesado.
Pero Dios no estaba interesado en cosas pasajeras nada más, sino en cosas de valores eternos. Y cuando Jesús vio que empezaron a irse, poco a poco, y ya quedaban muy pocos, solo los discípulos, entonces Jesús le dijo, ¿queréis acaso iros vosotros también? Miren lo que dice aquí el versículo 66. Estoy hablando de Juan 6, versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Porque ellos esperaban coronar a Jesús rey, pero Jesús estaba hablando de otro reino que no era de la tierra. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Hermanos queridos, la respuesta de Pedro, lo primero es que lo que Jesús le propuso fue para probar la fe de ellos. Jesús no quería que le siguiera un discípulo que estuviera solo pendiente de resolver los problemas económicos o los problemas de comida. Entonces Jesús le dijo eso porque él no quiere que le sigamos obligados, sino que sea voluntariamente y razonando por qué le seguimos. Pero cuando él dijo esto, Pedro, pobre Pedro, siempre se metía en problemas, porque él quería satisfacer todas las necesidades y las cosas que Jesús mencionaba. Él quería resolverla. Y en ese momento saltó delante y le dijo, maestro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. En otra palabra, lo que Pedro dijo simbolizaba, significaba, representaba la respuesta de los 12 discípulos. Hermano, lo que Pedro dijo se podría traducir de muchas formas. Pedro dijo, maestro, si nosotros vamos a otro lugar, no vamos a solucionar los problemas. Y déjeme abrir un pequeño paréntesis para decirle, hermanos, una cosa. Puede ser que usted es nuevo y está empezando a conocer la palabra de Dios o tiene mucho tiempo, pero muchas veces empezamos a buscar la solución de nuestro problema por otro lado. Algunos dicen, no, yo no voy a devolver los diezmos porque tengo muchas necesidades. Cuando tú devuelves tu diezmo y tus ofrendas de acuerdo a lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 10, entonces tú estás multiplicando lo que tú tienes, porque el Señor dijo, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y pruébenme. Si ustedes hacen esto, abriré la ventana de los cielos y vaciaré bendiciones hasta que sobreabunde. Pero hermano, muchos se meten en problemas porque sienten que es muy poco lo que tienen y no quieren darlo para las necesidades de la iglesia. Y entonces les sirven de menos porque no tiene la bendición de Dios. Pero hermano, en mi vida yo he comprobado que cuando usted es fiel, Dios le multiplica lo que usted tiene y siempre va a tener porque Dios es el dueño de todo. Y hermanos queridos, cuando Pedro dijo esto, contigo lo tenemos todo, sin ti no tenemos nada. Y si nosotros vamos a la Biblia, vamos a ver que en muchos otros lugares Jesús dijo, como yo mencioné hace un ratito, manténganse pegados de mí y yo de vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer, pero conmigo todo es posible. ¿No dijo Pablo también en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? O sea que él dijo, cuando él dijo así, estaba contestando el sentir de todos los discípulos. Y entonces, hermanos, más tarde, cuando él dijo esto, entonces ellos lo que estaban diciendo era, maestro, no vamos a otro lugar, porque aunque no entendamos algunas cosas, lo que sí entendemos es que en ti estamos seguros, porque tú nos proteges. Quiero hacerle un pequeño de extensión, le dije que le íbamos a ver más tardecito un poco, acerca de lo que hablamos ayer de la ilustración de las águilas. Hermanos, leí en estos días un relato donde hubo un derrumbe en una mina
En Chile. No fue la derrumbe aquel donde cayeron 37 mineros. Y este era otro caso. Cuando decidieron entrar, bajar hacia la mina para tratar de ver cómo salvar a aquella gente. Y el hombre que era expertos en mina, lo que le dijo fue, miren, bajen todo uno por uno, pero no miren hacia abajo. ¿Saben por qué, hermano? Cada vez que usted mira hacia abajo se puede marear y va a ver las cosas sin mucho valor de la tierra. Pero él decía, mantengan su vista hacia arriba, porque así siempre van a conseguir más oxígeno y le va a ser de más valor. Hermano, como seres humanos a menudo estamos muy preocupados por la ropa, por la comida, por el carro, por la casa. Y es bueno que también pensemos en eso. Pero dijo el Señor, mantener la vista en la cosa de arriba. Fíjense lo que dice Isaías. No voy a leer todos los versículos, después yo le animo a que lean Isaías capítulo 40, quizás desde el versículo 26 en adelante, pero vamos a leer ahora el versículo 31. Isaías capítulo 6, capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. La parte que quiero que subrayemos es: levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Uno de los aspectos que aprendí de las águilas, ¿se acuerdan que ayer hablamos de las águilas, cómo hacen los nidos de su polluelo y cómo después le quitan la paja para que las espinas salgan? Pues una de las características de las águilas, que es una de las aves que más vuela, dice que ellos se ubican en un lugar especial cuando llega la tormenta. ¿Sabe dónde están las águilas cuando llega la tormenta? Dice que las águilas vuelan contra la tormenta y se van por encima de la tormenta. Si usted ha montado un avión, quizá ha visto lo que yo vi cuando veníamos mi familia y yo desde República Dominicana hacia Texas. En Miami nos tocó separarnos porque estábamos regresando y yo tenía que llegar a Killeen, donde yo estaba pastoreando, mientras que ellos iban hasta Houston, donde la familia de mi esposa, para luego ir en carro hasta Killeen, Texas. Cuando yo tomé el avión, que empezamos a volar, cuando llegamos sobre la ciudad de Dallas-Fort Worth, hermanos, había un sol brillante. Pero cuando mirábamos hacia abajo, veíamos todo negro, un gris oscuro. El avión empezó a descender y cuando empezó a bajar, todo se puso nublado porque estaba cayendo una tremenda tormenta sobre la ciudad de Dallas-Fort Worth. Cuando digo Dallas-Fort Worth es porque Dallas está acá, Fort Worth está allá y ya el centro se ha unido. Está Grand Prairie y está toda esa área de allí, y todo era una terrible tormenta. Pero hermano, aun cuando llegan las tormentas a tu vida, Dios sigue obrando. Dios no nos desampara. Cuando tú remonta y cruza esa tormenta, la parte superior, por encima de la tormenta, hay un sol radiante que sigue brillando. Pero nosotros que estamos dentro de la tormenta no lo vemos. Y eso pasa en la vida del ser humano. Hermano, muy a menudo nos vienen problemas. La economía se daña, perdemos el trabajo, llegan los biles, las facturas de la luz, del agua. Un hijo se nos ha ido a la droga. Quizá estoy hablando para alguien que está preocupado porque su hijo no está en el hogar. El esposo se ha ido o la esposa. Nos han diagnosticado una enfermedad de la cual no sabemos cómo salir. Lo ha alcanzado el virus del COVID-19. Y hermanos, sentimos que todo se nos vino arriba y estamos aplastados y no podemos salir. Pero nunca olvide que cuando Dios se queda en silencio es porque está trabajando.
Porque como dice nuestro himno tema, Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tus plegarias fervientes. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Y hermano, las águilas, tú puedes verla cuando tú pasas la tormenta y llega a la parte superior, en la parte soleada, por encima de la tormenta, tú puedes ver las águilas volando. Y Dios ha prometido que levantarán, dice, los que esperan en Jehová, levantarán nuevas alas, nueva fuerza. Levantarán las alas como las águilas y volarán y no se cansarán. Alabado sea el nombre de Dios por esa promesa. Hermanos queridos, antes de concluir hoy, yo quiero decirle lo que Jesús promete. Si tú te tomas de la mano de Jesús, no importa que tú todavía conozca o no, crea o no, no hay otro lugar donde ir, como dijo Pedro. ¿Dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. No importa lo que haya otra puerta, si esta es la única donde podemos abrir, lucharemos aquí porque es el único lugar donde se puede abrir. Mi indicación esta mañana es: nunca permitamos que las cosas, los problemas nos aplasten. Si en tu vida hay tristeza, hay dolor, acuérdate que Dios ve tus angustias, tus necesidades. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios sabe todo lo que hay en tu alma y hace de ti un gigante cuando tú confías en Él. Que Dios nos bendiga, hermano, esta mañana. Y como Pablo, como Pedro, digámosle, si el Señor nos dice, ¿ustedes quieren irse? ¿Dónde iremos? Porque en ti tenemos todo lo que necesitamos. Que esa sea nuestra esperanza. Que vayamos con esa seguridad y al caminar tengamos una sonrisa en nuestros labios y podamos decirle a otros, solo en Jesús hay vida eterna. Que Dios nos bendiga esta mañana.